El Grupo Compromiso de Amor es una organización no lucrativa dedicada a brindar apoyo integral a pacientes oncológicas, especialmente mujeres con un enfoque por el cáncer de mama. Fundado hace 8 años, el grupo ha trabajado incansablemente para mejorar la calidad de vida de las pacientes y sus familias, proporcionando un apoyo emocional, físico y espiritual a través de una serie de actividades y eventos a lo largo del año. La misión del Grupo Compromiso de Amor es ofrecer un espacio de esperanza y aliento a quienes enfrentan el cáncer, ayudándolas a sobrellevar el desafío con valentía y fortaleza. El grupo se enfoca en crear un ambiente de comprensión y compasión, en el que los pacientes puedan sentirse apoyados y acompañados en el viaje de su vida hacia su recuperación. A lo largo de los años, Compromiso de Amor ha organizado una variedad de eventos temáticos, como la celebración del Día del Cariño, Día de la Madre, Navidad y, por supuesto, no podemos dejar atrás la conmemoración del Día Mundial del Cáncer de Mama. Estas actividades ofrecen a los pacientes una oportunidad de explotar un momento de alegría y distracción, alejándolos temporalmente de las preocupaciones y el dolor asociados con su enfermedad. El grupo también ha sido reconocido por su contribución a la conciencia sobre el cáncer de mama en Guatemala, alentando a las mujeres que puedan realizarse sus chequeos periódicos para detectar la enfermedad a tiempo y obtener tratamiento adecuado. Además, promoviendo la importancia de brindar apoyo emocional a los pacientes oncológicos, ya que el bienestar psicológico y fundamental es para su recuperación. El Grupo Compromiso de Amor trabaja estrechamente con el Instituto Nacional de Cancerología, INCAN, y otras instituciones de salud en Guatemala, para coordinar actividades y poder garantizar que los pacientes reciban el apoyo necesario. Esta colaboración ha permitido que el grupo brinde ayuda directamente a los pacientes, tanto en forma de recursos como en actividades de bienestar. Además de los eventos especiales, el grupo también ofrece programas de apoyo continuos, como sesiones de fisioterapia, psicología y terapias alternativas que ayudan a los pacientes a sobrellevar efectos físicos y emocionales del cáncer. Estos servicios son completamente gratuitos, ya que nuestros colaboradores y voluntarios nos donan su tiempo y, más que todo, pues, para las pacientes, ¿verdad? El éxito del Grupo Compromiso de Amor se debe a la gran parte de su dedicación y a la labor incansable de sus voluntarios, quienes donan su tiempo y recursos para hacer realidad los sueños de estos pacientes oncológicos. Desde la organización de eventos hasta el apoyo emocional de estos voluntarios son el corazón de la organización, y su pasión por ayudar a los demás es la fuerza motriz de este grupo. También ha establecido alianzas estratégicas con empresas y organizaciones locales que comparten su visión y desean contribuir a la causa de estas alianzas, que han permitido que el grupo obtenga recursos adicionales para contribuir a su labor y ampliar su alcance en la comunidad. Más que todo, pues les acabo de comentar parte de lo que forma el Grupo Compromiso de Amor. En esta tarde tenemos la presencia de Natalia Castillo Guzmán, y nos va a contar su historia, ¿verdad?, sobre la lucha del cáncer de cervix y cuello uterino, quien lo tuvo en etapa 3. Hola Natalia, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, perfecto. Cuéntanos un poquito sobre ti antes de iniciar con las preguntas. Solo fíjate que
Buenas tardes para todos. Bueno, pues es un gusto estar aquí, poder compartir parte de mi historia, ser sobreviviente de un cáncer, comentar lo que fue esta gran lucha contra el cáncer y poder compartir un poco sobre mi vida, sobre mi parte de espiritual y sobre todo este proceso que me ha servido muchísimo para salir adelante en medio, durante y después del proceso. Perfecto. Ahora bien, ¿cómo has cambiado tu perspectiva de la vida durante tu diagnóstico? Bueno, realmente es una perspectiva que cambia a un 100% porque tengo una frase que me sirvió mucho para ondear durante el tratamiento y es que ser fuerte era mi única opción, pero entender aún más que era la fortaleza que iba a conseguir, entendiendo que iba a afrontar situaciones mucho más difíciles y mi perspectiva cambia en la futura, entender de que muchas veces descuidé mi salud porque sentía que estar sana no me permitía vivir. Y después de que enfermé, entendí lo que era realmente vivir, anhelar vivir, preocuparme por vivir sanamente, saludablemente. Y esto es lo que cambia mi perspectiva en estos tiempos. Excelente. Muy bonito saber eso, la verdad, Natalia. Créeme que es algo tan motivador, tanto para muchas pacientes que han pasado por este tipo de cáncer, ¿verdad? Sabemos que el cáncer de cervix y cuello uterino es uno de los más agresivos que existen, da tanto por su tratamiento que es muy difícil y muy complicado. Ya que nos comentaste un poquito de esto, ¿cuál sería tu mayor temor o preocupación relacionado con tu enfermedad? Bueno, realmente, como acabas de mencionar, es uno de los cánceres más agresivos y digamos que el miedo siempre queda el temor de que tú sigues con controles de por vida, sigues cuidándote de por vida, sigues con el temor de que pueda haber una reincidencia y sea mucho más agresivo de la que viviste. Entonces siempre quedan como esos temores, pero mi mayor temor en este momento no se puede ser sencillamente pensar en la enfermedad y en que pueda ocurrir, porque creo que lo atraes. Realmente mi mayor sería apartarme de Dios, ¿sí? Sabiendo que me recuperé. Entonces ese sería como mi mayor temor, porque siempre acudimos a Dios cuando estamos en las situaciones más difíciles y ya cuando logramos salir de ellas, veces nos relajamos y nos descuidamos. Entonces ese sería mi temor realmente. Muy bien. Ahora, ¿cómo es que tú manejas tus días difíciles emocionalmente? Bueno, realmente soy una persona que trabaja mucho con el tema de las emociones porque entendí que la vida no es fácil para todos, sean para ricos, para pobres, para humildes, para las personas que están sanas o para las personas que inclusive hemos pasado por una situación difícil. Trabajar con mis propias emociones fue entrar a tener un encuentro conmigo misma, a ser mucho más amable conmigo misma, a apreciar absolutamente todo de mí, a trabajar en el amor propio, a trabajar con la respiración, pero en especial me convertí en una persona mucho más espiritual y el desarrollar esa espiritualidad en todos los campos de mi vida me permite tener mucho más calma. Wow. Creo que tu cáncer es algo que empezó desde muy temprano, ¿verdad? Sí, realmente mi cáncer llega de manera sorpresiva a mi vida, llega con aspectos pues que realmente no esperaba porque era una persona demasiado deportista, muy saludable, era deportista extrema, practicaba deportes extremos y yo tengo una hija, ¿sí? De 8 años y cuando yo tuve a mi hija por parto natural es que yo empiezo a notar unos cambios después de haber tenido a mi hija. Duré con mucho tiempo hasta que ya empecé a sentir que los cambios eran muy fuertes en mi cuerpo, se notaban como que por dentro hubo una negligencia médica y sentía que me estaba pudriendo por dentro, hasta que realmente pasaron muchas cosas en mi vida que no me permitían ver que había un cáncer, pasaba por muchos médicos y ya estaba el cáncer y no lo descubrían. Entonces, a temprana edad fue muy difícil para mí, ¿sí? Darle tanto tiempo, porque yo esperé muchos años para poder darle tratamiento. Entonces, realmente es un milagro también para mi vida, pero es lo que te puedo compartir. Excelente.
Y hablando de cómo surgió todo esto, eh, ¿cómo ha sido tu experiencia con el sistema de atención médica hacia tu persona? Bueno, realmente eh, acá en Colombia hay muchos problemas con el sistema de salud y más para los pacientes oncológicos. Ha sido una lucha muy grande porque a veces las citas no son prioritarias para los pacientes oncológicos y para mí fue muy difícil el tema de la salud, pero quiero hacer un paréntesis y es que se me presentó un ángel médico que era el oncólogo que no podía hacer mi cirugía, pero que vio mi circunstancia de dificultad y me dijo, yo te voy a recomendar con alguien de la misma clínica para que gestiones tu cita para salvarte la vida. Ese ángel fue quien me salvó oportunamente, a pesar de que el sistema de salud se ponía a darme la cita muy pronto, a pesar de que puse tutelas, querellas, mm, esos trámites eran muy engorrosos y pues fue muy difícil, pero finalmente tuve personas que me ayudaron en medio del proceso, que eran médicos, enfermeros, personas que estaban disponibles para mí en ese momento, a pesar de que su trabajo era otro. Oh, qué interesante Sí la me verdad gustaría que para ver los esto. servicios, sí me gustaría que los servicios de salud fueran mucho más eficientes para las personas con estas enfermedades tan catastróficas. Sí, te comento que aquí en Guatemala, pues actualmente acaban de aprobar una ley, ¿verdad? Que es específica para pacientes oncológicos. Esperamos que se logre cumplir esa ley a cabalidad y pues lograr que cada paciente pueda recibir su tratamiento de la manera más adecuada, ¿verdad? Hablando también de esto, de cómo fue tu experiencia con la atención médica, ¿cómo fue el papel que jugó tu espiritualidad y tu fe en este proceso? Fue algo maravilloso, porque realmente yo era una de las personas que siempre acudía a Dios y por costumbre tradicional de nuestros padres tenía la confianza en Dios, creía que tenía la confianza en Dios, pero realmente sintiendo el profundo dolor, el tocando el sufrimiento totalmente a mi vida, cuando no podía dormir, porque realmente cuando llega este cáncer tan agresivo a mi vida, yo no podía dormir, duré 6 meses que no podía dormir y me preguntaba, me cuestionaba muchas veces qué era lo que pasaba con mi cuerpo, qué era lo que estaba pasando, por qué tanto dolor, hasta que un día decidí no preguntarme más y decidí arrodillarme y decidí pedirle mucho a Dios y empieza a jugar un papel muy importante Dios en mi vida, porque los médicos me decían que no me podía arrodillar, y realmente yo hacía todo lo contrario. Yo de verdad le suplicaba a Dios que hiciera un cambio en mi vida o que me ayudara a ser mucho más fuerte con mi vida. Entonces, empiezan a suceder cosas muy sobrenaturales sobre mi vida y la parte espiritual es la que me hacía apaciguar un poco el dolor, disminuía muchas situaciones, porque cuando yo salía de radioterapias, de quimios, realmente lo primero que hacía era encomendar a Dios. Siempre colocaba a Dios en mi vida y esa parte espiritual se fortaleció en medio de la enfermedad. Entonces doy muchas gracias por ese proceso. Wow. Qué, qué bonito y qué impactante a la vez poder escuchar algo tan certero de alguien tan joven como tú, que empezaste tu cáncer prácticamente, tienes el día de hoy 19 años, a los 26, 27 años empezaste tu proceso, algo, algo la verdad sorprendente porque empezaste desde muy pequeña, ¿verdad? Es correcto. Realmente es sorprendente porque el cáncer en mi vida logra ser un gran maestro. Para mí, cáncer no es sinónimo de muerte. Sé que muchas personas se han ido batallando de esta vida, pero se fueron batallando y no fue la muerte y no fue el cáncer. Fue realmente una lucha constante y para mí todas las personas que han pasado por este proceso y que lo están pasando y que están viendo esta situación y que la están viviendo, realmente son muy valientes y se merecen todo el reconocimiento porque Dios nos da pruebas a todos, no necesariamente con un cáncer. Hay muchas situaciones que muchas personas están enfrentando y poder seguir de pie y seguir adelante en este proceso nos hace unos héroes de tal.
Sí. Aparte de esto, ya que empezamos a tocar los sentimientos, ¿cómo es que tú te mantienes positiva y optimista ante tus momentos más difíciles? Porque me imagino que con los quimios y la radio, eh, imagino yo que tienen sus altos y sus bajos, ¿verdad? Ya les queda como esta parte sensible y de cambios de humor que puedan tener ustedes. Coméntanos un poquito sobre esto. Es correcto, realmente el cáncer te vuelve muy vulnerable sentimentalmente. Uno quisiera en este proceso ser el centro de atención, pero tampoco quisiera sentir como que eres tan débil ante las personas por más de las situaciones. Quisiera ser mucho más fuerte, pero la sensibilidad muchas veces me ganaba, pero veía todo lo positivo. Yo siempre he optado por hacer como la lista de lo positivo y lo negativo. He querido fortalecer mucho mi parte mental, practicaba mucho temas de salud mental. La verdad, yo fui una de las personas que para ser positiva dejé de buscar qué era lo peor que podía pasar en mi enfermedad, porque lo primero que yo hice fue, apenas me dieron el diagnóstico, fue buscar de qué trataba este cáncer y lo único que hacía era matarme sola, de buscar, desinformarme y decidí darle el giro y empezar a buscar las cosas en positivo, qué me hace bien para mi alimentación, qué me hace bien para estar tranquila, qué me hace bien para que en medio del proceso, si no pudiera moverme de la cama, poder disfrutar hasta el más mínimo respiro, empezar a aprender a respirar, empezar a aprender a apreciar cada parte de mi cuerpo así no lo pudiera mover. Empecé a trabajar mucho las cosas de manera positiva y generé una proyección a futuro. Siempre proyectaba y decía, cuando salga de esto, quiero hacer esto, quiero hacer una meta, quiero hacer un viaje, quiero gozarme más la vida, quiero ser mucho más agradecida, pedía mucho perdón por no haber vivido sanamente mi vida, por haber descuidado muchas cosas, por no haber tenido pausas, porque yo era una persona que a temprana edad he trabajado y trabajaba sin descanso. Entonces sabía que mi cuerpo pedía esas pausas y empecé a adoptar de manera positiva y a restar las cosas negativas que había hecho mal para no volverlas a hacer y para ser mucho más cuidadosa. Entonces siempre como que me proyectaba y siempre que salía de radioterapia, siempre decía, esta es una radioterapia más, pero voy a formarla como una meta. Entonces yo cada que era una radioterapia decía que no iba a ser en vano esa radioterapia, sino que decía, el conteo de las radioterapias las hacía de conteo de mis metas. Voy a crearle una meta a esta radioterapia. Entonces entraba y decía, bueno, esta va a ser por la meta que tengo a futuro, sea para un viaje, sea para compartir con mi hija, con mi familia. O sea, recreaba lo que quería hacer y esa recreación futura fue la que me proyectó de manera positiva en medio de la enfermedad. Excelente. También, ¿qué impacto ha tenido el cáncer? Ya ves como lo que hablábamos antes de empezar el en vivo, que la entrevista iba a ir fluyendo como se pudiera dar, ¿verdad? Y esta es una de las preguntas también que conlleva hasta lo que tú mencionabas, ¿verdad? ¿Qué impacto ha tenido el cáncer en tus metas y aspiraciones personales? Bueno, realmente lo dije desde un comienzo, el cáncer fue mi mejor maestro de vida, me enseñó a ser mucho más paciente, me enseñó a sentir lo que era el dolor, pero asimismo aprender a luchar por mis objetivos. Y vencer era parte de mis objetivos, superar un dolor era parte de mis objetivos, ¿sí? Aún sin saber qué podía pasar, pero me proyectaba de que iba a ser posible. Independientemente, no sabía hasta dónde puede llegar uno con esta enfermedad, pero realmente siempre escribía todo y siempre planteé mis objetivos y el cáncer se vuelve importante en mis propósitos de vida, ¿sí? Porque aún siendo sobreviviente, siempre tengo como ese agradecimiento de que esa enfermedad estuvo ahí presente porque yo en medio de la enfermedad, yo trabajaba y yo estudiaba. O sea, yo no paré. Yo en medio de mis radios, de mis quimios, yo estudiaba virtual y a mí la enfermedad aparece y el tratamiento me lo hacen justo cuando estábamos en pandemia, cuando nos tocaba mucho más difícil la situación. Entonces, asimismo yo estudiaba y asimismo yo trabajaba, todo era virtual y aunque no tenía ganas muchas veces, no podía de muchas cosas, lo lograba. O sea, me podía más el saber de que no podía desamparar a una familia porque mi familia dependía de mi trabajo. Mis padres quebraron en medio de la pandemia
y mi hija dependía de mí. Entonces, el ser madre soltera, el tener en mi mente que tenía que luchar, que tenía que salir de esa enfermedad porque mi familia dependía de mí, el estar 100% ocupada, el saber de que por más dolor que sintiera tenía que salir adelante. Entonces esa fuerza de seguir trabajando me proyectó y es en esa constancia que hoy digo, si pude lograr tantas cosas en medio de la enfermedad, sé que ahora las voy a lograr con mucha más fuerza y con mucho más agradecimiento. Wow. Al principio de la entrevista tú nos mencionaste también de que eras una persona altamente deportiva, ¿verdad? ¿Qué actividades o hábitos te han ayudado para mantener un sentido de normalidad o te ayudaron para mantenerte así normalmente durante el tratamiento, ya sea de quimio o de radio? Bueno, realmente, pues yo hacía motocross antes de estar enferma. Me gustaban mucho los deportes a motor. Es algo que no pude volver a hacer durante la enfermedad porque no podía muchas veces caminar, mi estómago inflamó demasiado, entonces era un cáncer que me impedía realmente hacer actividad física a un 100%. Entonces, para mí fue muy difícil, pero yo las actividades que empecé a recrear ya no eran tanto de actividades físicas, sino actividades más en arte. Dibujaba mandalas, me encantaba escribir. Fue una persona que durante la enfermedad le escribía cartas al cáncer. No le escribía cartas a Dios, sino le escribía cartas al cáncer. Le hablaba, le decía muchas cosas de manera sabia y le hablaba muchas veces para poder combatirlo. O sea, realmente en medio de las cartas yo lo amenazaba. Yo le decía, no vas a poder conmigo, y todo eso me hacía recrear espacios diferentes ya que no podía hacer ejercicio, pero trataba realmente hacer ejercicios de respiración. Yo decía, así no puedo hacer algo físico, muscular, lo voy a hacer desde mi respiración porque tenía conscientemente, había aprendido de que si tú respiras y respiras y logras hacer una respiración diferente, vas a oxigenar tu cerebro y tu cerebro le va a dar órdenes a todo tu cuerpo. Eso era lo que yo me proyectaba y realmente me lo creí todas las veces y todos los días lo hacía así. Wow, qué interesante saber. Me gustó mucho lo que dijiste de las cartas, de verdad me gustó bastante. Y no sé si nos pudieras compartir alguna de esas cartas que le Sí, hiciste al cáncer, sea muy dura. claro que sí. Inclusive tengo una acá cerca. Si me permites, la voy a leer. Claro que sí, adelante. Dice, para ti cáncer, llega sin avisar. No tienes edad, sexo, raza, religión. Solo llegas para cambiar la historia, sacarte de la tristeza o hundirte más en ella, remover sentimientos o torturarte con ellos. Llegas como un tornado, llevándote todo a tu paso. No tienes clemencia por las lágrimas, oraciones, súplicas ni familias. No te importa que el cuerpo no responda, tú solo cumples con tu objetivo. Mientras que todo se acomoda a tu disposición, eres impecable. No tienes tonos grises, eres todo o nada. Agresivo, crees que tienes el control, pero no tienes en cuenta en lo fuerte que conviertes a un ser humano. No te llegas a imaginar todo lo bueno que puedes sacar de una persona. Haces que nos olvidemos de las quejas momentáneas o de engrandecer malos momentos. Llegas para restar vida, pero no calculas que en realidad llegas, llegas de una manera diferente a mi vida. Me gustaría que todos pudieran vencer, porque tampoco imaginas todo lo que las personas hacen y sufren con tu presencia. Pero como te dije, solo quieres cumplir tu meta. A ti, cáncer, que te llevaste mucho de mí y de todo el que te padece. Ojalá en algún momento solo te quedes en esa palabra, que nos hagas recordar que te vencimos y gracias a ti somos inquebrantables, inquebrantables. Te lo escribe alguien que se enfrentó a ti durante 3 años y 5 meses y sobrevivió para contarlo. Wow, wow, Ese la más o verdad. menos era como el tipo de cartas que yo le hacía a la enfermedad. Siempre quería hablar de lo que estaba aprendiendo diariamente, siempre quería decirle
todo lo que a veces no podemos expresar y para mí eso era una forma de expresar mis emociones en medio del sufrimiento. Qué impresionante, la verdad. Como te digo, y te lo vuelvo a repetir, que una persona tan a temprana edad tenga una mente tan madura para poder escribirle tan así, tan fuerte a una enfermedad que sabe que si no lo hubieran atacado a tiempo, se lo hubiera comido en el momento, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad?, que el cáncer es una enfermedad demasiado silenciosa y demasiado mortal si no se trata a tiempo, ¿verdad? Otra preguntita es, ¿qué desafíos has enfrentado en términos de trabajo o tu carrera debido al cáncer? Bueno, quiero comentarles a todas las personitas que realmente no fue solamente enfrentarme con el cáncer. O sea, a mí cuando me llegó el diagnóstico de la enfermedad fue arrasando con todo. Me pasaron muchas cosas al mismo tiempo. Eh, en mi trabajo, yo trabajaba en el sector público, en la parte de gobierno de la ciudad en la que vivo, y ya se estaba por acabarse el contrato cuando a mí me dicen que tengo el diagnóstico de cáncer. Me tocaba esperar que se posicionara el nuevo gobernador, la nueva gobernadora, en este caso era una mujer, y cuando yo llego al 2000, en el 2019 a mí me diagnostican y en el 2020 ya ingresaba a trabajar nuevamente y me suspenden mi contrato laboral, es decir, siendo madre soltera me quedo sin trabajo y con un diagnóstico de cáncer, lo cual para mí fue muy difícil, fue una lucha, me tocó hacer una tutela, me tocó irme por medios constitucionales para poder pelear por mi trabajo. Viví totalmente un acto muy inhumano en la parte laboral. No tuve durante el tiempo que tuve cáncer la comprensión en el área laboral, porque tuve que hacer una tutela, tomaron represalias y aún así tuve que trabajar en mi situación de diagnóstico de enfermedad y de tratamientos. Nunca tuve como la ayuda, trabajaba virtual, pero nunca tuve como ese sentido de humanidad para yo poder avanzar en mi proceso. Realmente tenía que sí o sí trabajar sin descanso a pesar de los días de lucha, a pesar de los días de tratamiento. Entonces sí, la parte laboral sí fue afectada por el diagnóstico de cáncer y fue muy difícil y fue actos inhumanos que tuve que pasar en el momento. Entonces no solamente lloraba por la enfermedad, sino también por todo lo que estaba aconteciendo al mismo tiempo en mi vida. Me imagino. Mencionaste que tú también apoyabas a tu familia. Cuando te sucede esto del cáncer, cuando te dan a ti la noticia, ¿qué estrategias encontraste útiles, más que todo, ¿verdad?, para poderte comunicar con ellos acerca del tema del cáncer? Bueno, realmente cuando a mí me dan el diagnóstico, yo soy una persona que he sido muy reservada, no quería contarlo a nadie, o sea, quería hacerme la fuerte y vivirlo sola, pero cuando ya inicias el tratamiento, muchas cosas empiezan a sentirse bastante difíciles y es ahí donde yo empiezo a comunicarle principalmente pues a mis padres la situación, donde les decía pues que sí o sí tenía que trabajar y seguir con mi diagnóstico, que mientras estuviera de pie, mientras pudiera trabajar con el computador, voy a seguir haciéndolo. El saber comunicarles de que tenía que seguir con mi vida cotidiana a pesar de que estaba lidiando con una enfermedad y con muchos dolores, el tener que cambiar la alimentación, entonces era como transmitirles a ellos que iba a hacer muchos cambios. No fue fácil, realmente no fue fácil el hacer esa comunicación, realmente no pensé que podía hacer daño, inclusive eh, algo difícil que me pasó fue cargar a mi hija de la situación. Una niña en ese entonces tenía 6 años y pues era como hablarle de la muerte, el decirle, el predisponerla de que posiblemente me podía morir, porque al principio te puedo decir que no era tan positiva, inicié de manera muy negativa, inicié a los extremos y le decía a mi hija que se preparara para cuando yo no estuviera. Y realmente eso fue uno de los errores que cometí en medio de la comunicación, entonces hoy quiero tener la oportunidad de decirle a todas las personas que desde un comienzo sepan que hablar en positivo funciona, que no debemos hablar en contexto de muerte para permitirnos espacios diferentes y poderles no cargar a nuestras familias de tanto dolor y de tanta preocupación. Entonces, saber cómo equilibrar esos niveles de comunicación, que a mí me faltó realmente. La verdad me lo imagino. ¿Cuál ha sido el aspecto más gratificante
de tu viaje durante el tratamiento de cáncer? El aspecto más gratificante, realmente me pones a pensar mucho. El aspecto más gratificante para mí era seguir despertando. Seguir despertando para mí después de tratamientos tan difíciles donde sentía que mi energía se la llevaba todo porque sentía, después de la quimio y de la radio, yo sentía como que en serio me estaba muriendo ya. Entonces el seguir despertando para mí eso se volvió gratitud total y gratitud total también con los ángeles que se van presentando en el camino, que fueron muchas personas desconocidas, realmente ninguna fue tan cercana y fueron fuerza en mí. Eso es algo, la verdad, realmente interesante porque las personas que más se acercan a ti son las que no son de tu familia, las que no son de sangre, y ahí es donde empiezas, por así decirlo, a conocer a tu verdadera familia. Como decimos nosotros, ¿verdad? La familia no es de sangre, sino que la familia se da en la calle y se da con amor, y se da de puro amor, ¿verdad? Es algo, la verdad, bastante impresionante y bastante relevante en el caso de ustedes, ¿verdad? Las pacientes oncológicas que han, que han sufrido bastante. ¿Y cómo decírselo a la familia, verdad? ¿Cómo decírselo en tu caso, verdad? Tu hija, cómo podérselo expresar de una manera tranquila y decirle, tengo cáncer, una palabra tan corta, pero con un sentimiento tan grande, me imagino, ¿verdad? Es verdad, realmente no fue nada fácil. Aún creo que no sigue siendo fácil. Me imagino. ¿Qué edad tiene tu nena? En este momento, 8 años. Igual empezó a corta edad a escuchar la palabra cáncer, ¿verdad? Es correcto. Me faltó un mejor dominio. Creo que nadie nos enseña cómo debemos transmitir este tipo de enfermedades, inclusive algo que pasaba en el sistema de salud. Es que te dicen que tienen cáncer y como que te vas del consultorio y como que tú te vas solo y como que sientes que en serio tu vida te derrumba. Creo que en el momento que te dan el diagnóstico del cáncer, me gustaría que existiera un filtro en ese momento, porque realmente yo sentí que salí sola del consultorio, cogí transporte para mi casa y ese fue yo me gastaba casi 20 minutos para llegar a mi casa y de verdad sentí como si hubieran pasado 3 horas porque sentí que ya iba mal. Entonces es como eso. Sí, como te digo nuevamente, me suena algo tan complicado lo que has pasado. Imagino que tú lo viviste el doble o el triple de la situación, ¿verdad? Eh, Aparte de todo esto, ¿qué recursos o servicios te hubieran gustado tener acceso durante tu tratamiento? Me hubiera gustado tener acceso a psicoterapia, ¿sí? Realmente en todo mi proceso con el cáncer nunca supe que fue atención con psicoterapia, con psicología. Se me hizo bastante extraño. Sí estuve en cuidados paliativos y allí fue donde sí se hizo el servicio mucho más ameno, más consciente, como que era mucho más positivo. Me hubiera gustado también que pues los pacientes oncológicos tengamos mejor acceso a la información, mejor acceso a la forma que sea el habla más humanizada en cuanto cuando estás transmitiendo tu proceso, cómo va a ser tu proceso, si va a doler, si no va a doler, o sea, que sea todo muy específico. Me gustaría mucho que también en el sistema de salud exista un programa que generalice o realice más investigación para la medicación, ¿sí? Que todos tengan acceso a la medicación que realmente nos hace bien, ¿sí? Porque yo he encontrado personas que decían es que la EPS nos brinda la medicación de cierto grado y nos toca por aparte comprar lo que realmente nos sube las defensas, nos hace bien para el sistema inmunológico y tener que gastar mucho dinero por afuera para todo lo que realmente te hace bien. Me gustaría más que el sistema fuera más complementario en todo lo que realmente los pacientes oncológicos necesitan para sus defensas, para su enfermedad, para su estado de ánimo. Perfecto. ¿Qué cambios has realizado en tu estilo de vida para apoyar tu bienestar durante y después de este tratamiento que tú has llevado?
Bueno, realmente fueron muchos los cambios porque durante el proceso, inicialmente fue muy difícil para mí. Era una persona muy sensible, pero a medida que veía mis avances, a medida que iba fortaleciendo mi parte espiritual, iba notando que estaba adquiriendo una fuerza y me estaba sintiendo completa el estar ocupada. Yo estaba terminando mi carrera profesional y en medio de mi carrera profesional noté que tuve mucho más fuerza de realizarla. Notaba que cumplía con mis actividades y que no permití ser vulnerable para que las otras personas me hicieran mis cosas, mi trabajo nunca lo permití, realmente creo que trabajé mucho más que cuando realmente estaba sana. Entonces, el ver mis capacidades en medio de mi oportunidad me hizo cambiar que sí lo podía lograr, que estar ocupada, que tener objetivos me permitían trazar y ver mucho mejor mis fortalezas, mucho mejor mis habilidades. Entonces, creo que fue lo que hizo como el punto de equilibrio en mi vida a nivel del bienestar emocional. Entonces, esa enseñanza en medio de mi camino de estar ocupada, de estar haciendo cosas, de entender de que no era la enfermedad la que me estaba cohibiendo a hacer y de llevar mi vida cotidiana por más dolor que sintiera, yo buscaba los recursos para seguirlos haciendo de alguna otra manera. Obviamente sí me tomaba mis tiempos, ya era con más pausas, o sea, realmente creo que hacía todo de una manera más consciente y mejor. Wow. Nuevamente, como te digo, es impresionante escuchar a alguien tan joven, con una mente tan madura, que ha vencido el cáncer prácticamente, ¿verdad? Esa fortaleza que tú tienes para hablar del tema es algo realmente impresionante. Más que todo porque es algo que prácticamente ya lo viviste, lo sufriste y infinidad de cosas para poder ver, ¿verdad? ¿Qué cambios ha realizado en tu estilo de vida? Esa ya te la hice, ¿verdad? Si no estoy mal. Sí, 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 ok. Y la última preguntita ya sería, ¿qué te da los aprendí. fuerza y esperanza? Bueno, ¿qué me da fuerza y esperanza? El estar convencida de que nosotros somos luz en medio de la oscuridad. Sin oscuridad no podríamos ver la luz. Si no hubiéramos tenido ese dolor tan fuerte de haber tocado fondo, no apreciaríamos mejor las cosas. Creo que todo esto fue tan necesario y quiero decirles de verdad, de todo corazón, que en medio de mi proceso tuve muchos aprendizajes que me gustaría compartir porque eso es lo que sigue siendo fuerza motivacional en mi vida. Eso es lo que sigue siendo como luz y esperanza, no solamente para mí, porque quisiera que lo fuera para todas las personas que están viviendo esta situación, que están luchando, que quisiera que todos tocaran la campana, que pudieran salir adelante. Y uno de los aprendizajes son, todos somos fuertes ante cualquier circunstancia, sea la que sea. El amor, el amor todo lo puede. Y por eso es que me gusta estar aquí, porque la palabra compromiso de amor me llena totalmente porque el compromiso de amor fue lo que transformó mi vida en medio del proceso con el cáncer. Los dolores y los pensamientos pueden originar una enfermedad. Entonces quisiera que todas las personas que están en este momento, que se sienten sanas, que de verdad aprendan a gestionar y hacer una introspección de cómo llevan su vida, porque realmente yo descuidaba eso y dejaba pasar muchos pensamientos negativos estando tan sana y esto realmente transforma todo en enfermedades muy negativas. Las personas que te quieren van a estar en tus peores momentos. Esto fue como una enseñanza en mi vida porque en medio de mi proceso con el cáncer se alejaron muchas personas y fue un impacto alto en mi vida. Hacer siempre lo que nos haga feliz, así estemos en una cama, así estemos sintiendo dolor, hagamos aunque sea lo mínimo para poder sonreír. Colocarme en primer lugar fue uno de los aprendizajes porque esta enfermedad me enseñó que tenía que prestarme atención y a la fuerza aprendí que tenía que darme el primer lugar. También uno de los aprendizajes que quiero compartir con todas las personas es que los milagros existen y bueno, los milagros ocurren todos los días y que todos los días estamos dando victoria. Así estemos aún en quimios, así estemos aún en radioterapias, así estemos enfrentando una cirugía súper dolorosa porque para mí tuve que enfrentar dos cirugías y fue muy fuerte.
no solamente radios y quimios orales. Era muy fuerte, pero los milagros existen. Cuando te crees y te convences en sí mismo, haces que ese poder se active. La actitud puede cambiar cualquier circunstancia. Tener buena actitud realmente no era fácil, pero empecé a sentir que tenía que cambiar mi actitud en medio de la enfermedad, porque si no la cambiaba, lo único que hacía era postergar que el tratamiento funcionara. Venimos a este mundo a servir y realmente me di cuenta que la familia que construí fue la familia en los centros oncológicos porque conocí historias, pero conocí más historias, fortalezas. Y eso fue lo que me hizo servir, servir unos a otros. Recordar siempre, decir te quiero, te extraño, gracias y perdón es fundamental en medio de este proceso. Las personas que están en tu vida son las que deben estar, ¿sí? Porque sé que muchas personas se ponen muy tristes porque la familia no está tan pendiente en estos procesos del cáncer o muchas personas se alejan. Que hay que andar sin afanes, no hay que tener afanes para que esto realmente funcione. Que el cáncer, siempre lo diré, el cáncer no es sinónimo de muerte, que veamos el cáncer como algo, una palabra que no tiene alto peso en nuestra vida. Amar mucho, creo que fue uno de los aprendizajes, amar mucho, amar verdaderamente. En el mundo hay seres mágicos y creo que acá la muestra un botón, ustedes, con esta hermosa fundación, con esta hermosa labor y eso hace que el mundo tenga mucho más valor, que existan personas que quieran hacer en este mundo mejor para las personas. En esta dificultad de que el mundo no es fácil para ninguno. A esta vida venimos a enfrentarnos a muchas cosas y que existan seres mágicos como ustedes hacen que nosotros podamos combatir cualquier situación. La vida es un ratito y puede cambiar en cualquier momento para cualquier persona, apreciar mucho más. Que la mejor belleza es la que tienes en el interior, ya que tuve muchos cambios físicos, yo tampoco tuve pelos, cejas, se me cayeron las uñas y allí entendí que era apreciar la verdadera belleza, que la belleza está en el interior y ahí fue donde aprendí a amarme a mí misma. La sonrisa es un arma importante en este proceso, no dejes de sonreír, sea lo que estés viviendo, ríe por lo más mínimo. La familia te acompañará en todo momento y es la familia que tú eliges en el camino, la que quieres que esté, ya está. Y esos fueron mis aprendizajes y entonces yo siendo esperanza, lucha y aprendizaje en todos los aspectos de mi vida. Así que es muy valioso poder estar aquí, es la primera vez que comparto parte de mi historia. Siempre quise ser testimonio, creo que lo soy inconscientemente a muchas personas, pero es muy bonito todo este proceso. Sí, antes lo lloraba mucho, lo recordaba con mucho dolor. Para mí contarlo no era fácil porque para poderlo contar, como estoy contando en este momento, me tomó mucho tiempo, porque uno se victimiza y se revictimiza, y yo lo único que hacía era entender que le estaba dando lugar de que esa enfermedad fue mucho más importante de lo que soy yo, y hoy solamente quiero decir, es más importante lo que soy yo realmente y no la enfermedad. Wow. Como te digo nuevamente, es impresionante escuchar todo lo que me dijiste y aparte me quitaste lo último, ¿verdad? De poder darle un mensaje alentador a las personas, porque no nos diste uno, nos diste muchos mensajes alentadores, nos brindaste un espacio de tu tiempo totalmente increíble, desde Colombia para Guatemala, impresionante, ¿verdad? Hasta dónde el grupo Compromiso de Amor ha logrado llegar el día de hoy. eh, a las personas que nos están viendo y a las que nos van a estar viendo más tarde, realmente les agradecemos tanto por estar acá presentes en esta entrevista tan especial que tenemos con Natalia, abriéndonos parte de su corazón y de sus expectativas y de todo lo que pasó durante su proceso. Eh, Natalia, de verdad, te agradezco muchísimo, de todo corazón te agradecemos del Grupo Compromiso de Amor por, por este espacio que tú nos diste. En tu tiempo, nuevamente te lo digo, sos una mujer impresionante. Bueno, no solo tú, todas las mujeres oncológicas con cáncer, ya sea de mama, de cervix, ah, infinidad de cáncer que hay, pero todas ustedes creo yo que son unas mujeres guerreras,
unas mujeres que realmente saben qué es el vivir día con día. Eh, Uno de los lemas del compromiso de amor, y te comento Natalia, que es el corazón, el cáncer, perdón, puede abrir muchas puertas puede abrir el cáncer, pero la más importante que abre es la puerta del corazón. Y eso lo podemos ver con muchas personas que así como tú, se han dedicado su tiempo, han dedicado parte de su historia, pues para podernos contar cómo fue tu proceso, qué fue lo que te sucedió, cómo fue que lo pasaste, más que todo esto, ¿verdad? Todo lo que tú has pasado, eh, no tengo palabras para decirte lo impresionado que estoy y lo agradecido que realmente estoy contigo por nuevamente darnos tu espacio y contar muchas cosas que tal vez fueron privadas en su momento y ahora pues las logras sacar tú, ¿verdad? Así tan explosivamente con una sonrisa. Como tú le dices, no hay que dejar de sonreír, sea cual sea la enfermedad, sea cual sea el problema que tú estés pasando, no hay que dejar de sonreír, ¿verdad? Eso, nuestra otra fundadora y vicepresidenta, Sofía Melgar, te comento, tuvo cáncer de mama. Este es su octavo año que ella pues no ha presentado síntomas, signos de que su cáncer volvió o algo similar, ¿verdad? Gracias a Dios pues ella se siente muy bien, como todas ustedes, ¿verdad? También ella siente sus altos y sus bajos, pero ahí lo va, si tú la vieras es algo impresionante, más adelante te la voy a poder presentar, para que tú también pues puedas tener una pequeña entrevista entre pacientes oncológicas, ¿verdad? Contar ambas sus experiencias, cómo es que les fue, cómo les ha ido con todo esto. Realmente, muchísimas gracias Natalia por este espacio que nos brindaste. Solo me voy a despedir de las personas que nos están viendo y regreso contigo, ¿te parece? Perfecto, sí, tranquilo. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Bueno, hemos llegado al final de esta entrevista con Natalia. Creo que es algo muy impresionante, muy impactante lo que estamos escuchando ahorita. Eh, Creo también de que esto nos deja una gran enseñanza, como ella dice, ¿verdad? Todos tenemos que sonreír a pesar de todas las dificultades que nosotros tengamos. Entonces, muchísimas gracias por habernos, por estarnos viendo, los que nos siguieron. Y si no nos sigues, pues síguenos en nuestras redes sociales, aparecemos como Asociación Grupo Compromiso de Amor, tanto en Facebook, TikTok, Instagram y X. Entonces, los esperamos pronto. Saluditos y siempre para adelante. Hasta pronto.